temático Tierra Santa. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Voz de Neo 1825. Estamos. ¿Qué tal? Buenos días. Y bueno, lógicamente hoy nos tenemos que referir al dólar. Se estuvo moviendo de manera muy fuerte, especialmente en las últimas semanas. Y bueno, ¿cuál es la explicación? Nos pareció muy pertinente hoy convocar al licenciado Héctor Giuliano, que es especialista en finanzas, pero también especialista en todos los temas financieros. Bueno, para saber lo siguiente, ¿por qué sube el dólar? ¿Es una maniobra especulativa? Se esperaba, había sectores que decían que el dólar estaba atrasado, ahora, digamos, genera mucha inquietud. Hay mucho movimiento entre los dólares y, bueno, estas llamadas colocaciones de letras del Banco Central, las LEBAC. Licenciado Giuliano, gracias por compartir esta mesa. Y bueno, el tema está sobre la mesa. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. A ver, para ordenar esto yo tomo en cuenta tres variables: inflación, tasa de interés y tipo de cambio, ¿verdad? Es la de rigor. Interactúan entre sí. ¿Quién manda? Es decir, ¿por qué esta escapada del dólar? Primero y principal, como usted dijo, esto yo veo, en principio, es mi percepción. ¿Quién puede tener la certeza de lo que ocurre en el mundo financiero, ¿no? Pero, primero, esto es una maniobra especulativa y de grandes operadores. Ojo, las corridas o no de la gente del dólar minorista es una consecuencia de estas grandes operaciones. Entonces, en lo inmediato, lo que sabemos, por lo que ha trascendido, es primero que hubo una gran retención de dólares mayoristas. Se ha especulado con que los sectores exportadores, sobre todo de soja, han retenido entre 5 y 6 mil millones de dólares, con lo cual al retraer la oferta... Postergaron la liquidación. Postergan la liquidación. Para tener un mayor valor del dólar. Claro, y con eso hacen algo así de profecía autocumplida. Porque por un lado esperan el mayor valor del dólar, pero al no liquidar dólares lo promueven. Lógicamente. O sea, es una especie de profecía autocumplida. También hubo una disminución en la entrada de dólares por toma de deuda externa, porque las entradas que vienen, lógicamente, ingresan dólares que suman oferta y no se habrían producido justo en esas semanas previas grandes ingresos de deuda externa, nación y provincias. Hasta ahí lo que sería la operatoria, digamos, regular. Pero lo que a mí me llamó la atención y escrito al respecto es que eso se produce la semana anterior a que el Banco Central tenga un mega vencimiento de LEBAC, de letras, de deuda a renovar a corto plazo, donde le vencía más de la mitad de la cartera. Es decir, el stock de... El Banco Central es la segunda gran ventanilla de endeudamiento del Estado, cuasi fiscal, pero deuda al fin. O sea... Ahora, ahí fue el problema siguiente. Cuando hace la licitación el Banco Central, sí, no logra renovar la totalidad, sí, y quedan pesos, o sea, gente que vendió la letra, recibió los pesos y dijo, ¿qué hago con los pesos? Y muchos se pasaron a la compra de dólares. Sí, pero fue una proporción mucho menor. La sí, colocación eran 500, los vencimientos eran 532 mil millones de pesos. De pesos, sí. Y creo que renovaron 467. Hubo unos 70 mil millones de pesos. Claro. Ahora, si yo hago 70 mil millones de pesos, sí, lo divido por 17, 18, sí, sí, y bueno. Pero la corrida había empezado antes. Sí. Eso sí es cierto que lo pudo haber retroalimentado. Claro, le dio un mayor impulso. Pero sin embargo ahí hay una operación que no está clara. Paralelamente el Banco Central habría absorbido, se dice, cerca de 50.000 de esos 70.000 millones de pesos con operaciones de pases pasivos,
que es Con otra, tasa- otra ventanilla de endeudamiento, que son las letras que coloca al cortísimo plazo de 7 días el Banco y Central. que ofrecía tasas más altas. Ligeramente menor. Las tasas de referencia pasaron a ser la de pases pasivos al 26.25 y la colocación del EVAC fue al 26.50. 25 puntos más. No era relevante, pero mantuvo el equilibrio. Lo que pasa es que la clave fue que el Banco Central tuvo que aumentar 1 punto la tasa de interés con respecto a la licitación del mes pasado, pasar de 25.50 a 26. Entonces Son ahí, 5.000 pesos a más. eso voy. Entonces, teniendo en cuenta lo siguiente, el Estado Nacional tiene una deuda de más de 300.000 millones de dólares. A eso le tenemos que sumar la deuda del Banco Central, Sí, que está en cuánto, 60.000. El Banco Central por LEVAC es el equivalente de unos 60.000 millones de dólares. Son casi 1 billón, serían 973.000 millones. Por eso, 60.000 más. Y después tenemos deuda de provincia. Provincias, empresas del Estado, municipios, toda una Quiere lista. decir, si hacemos el paquete estamos hablando de 400.000 millones de dólares fácilmente. Sí. A eso se agrega que el Tesoro Nacional tiene déficit, que lo tiene que cubrir con Claro, deuda. Entonces sí. la pregunta, Juliano, es la siguiente: ¿a dónde vamos? Bueno, pero eso es un interrogante que no sé si la misma gente del gobierno lo sabe responder. Porque yo digo, este gobierno es una cosa objetiva, sin juicio de valor. Vino a gobernar con deuda. Es decir, en 1 año y medio de gestión, el único resultado concreto, visible, no lo tiene por mejora ni de inflación, pero lo tiene por aumento está de bien, deuda. viene con deuda, pero pasa lo siguiente: cuando la deuda sube, en determinado momento el acreedor le dice, muchacho, esperá, yo necesito que me vayas pagando porque yo no te voy a estar refinanciando en forma ilimitada. Y creo que eso es lo que está ocurriendo. ¿Está ocurriendo Está eso? ocurriendo. Y estas maniobras yo me atrevo a calificarlas de extorsivas. ¿Por qué? Porque acá hay una secuencia financiero-política lógica. El gobierno está tomando deuda. La cuenta de intereses está duplicando año a año. Y la del Banco Central también. De intereses, el Banco Central pagó en el 2015 77.000 millones de pesos. En el 2016, 153.000. O sea, el doble. Y ahora este año pasaría a los 250.000. O sea, el Banco Central, por una deuda de 1 billón de pesos, paga tantos intereses en el año como el Tesoro por la deuda de 300.000 millones de dólares. Están pagando 250.000 millones de pesos. Pero ahora ahí viene el tema lo siguiente: cuando uno mira las cuentas públicas, se da cuenta que el peso de los intereses en el gasto total es muy elevado, porque estamos hablando ya casi creo que del 15%. El peso de los intereses, si tomo todo. Era el 10%, pero si usted lo mide como se tiene que medir sobre el gasto público de la administración central, es el 21%. Por eso mismo, es mayor todavía. Es mayor todavía. 1 de cada 5 pesos que gasta el Estado central es para pagar intereses. Ahora viene el tema: a mí me aumentaron la tarifa, como se lo aumentaron a ustedes de gas, El déficit no bajó, aumentó, porque lo que el gobierno se ahorró, digamos, Sí. traspasando a la tarifa, lo pagó de más en la cuenta de intereses. Entonces, los números son que vamos a tener un déficit fiscal más alto Por que el eso año pasado. la falacia del ataque al gasto público, porque ¿cómo se va a bajar el déficit fiscal? Sí, mientras se apela a otras variantes de disminución de gasto, cada vez se paga más de intereses. Eso es. Entonces, como pregunta final, porque tenemos que ir cerrando, después de las elecciones, ¿usted cree, al margen del resultado, que lógicamente, pero digamos, al margen de cualquier resultado, sigue este gobierno, tiene 2 años más? Sí. ¿Va a haber cambios? ¿Viene un ajuste? Eso no lo puedo decir, me excede. La única especulación que yo hago es la siguiente. El gobierno está prometiendo reformas para después de las elecciones, ¿no? Yo diría, si hay que discutir reformas, mejor discutirla en periodo preelectoral, ¿no? Decir, Lógico. vótenme que yo después voy a hacer reformas. Reformas laborales, impositivas, coparticipación, etc. Jubilatoria, previsional. Jubilatorias, ¿no? Yo veo en eso una exigencia de los acreedores, porque los acreedores no comen vidrio, además no son, digamos, inversores individuales, son grandes grupos financieros. Fondos de inversión, En bancos. consecuencia, veo aquí esta secuencia. El gobierno le sube la cuenta de deuda
la totalidad de la deuda se refinancia hasta el último centavo, cada vez se pagan más intereses, los acreedores exigen reformas estructurales para poder cubrir ese bache deficitario que provocan los intereses. Y le garantice el pago de los intereses. Y si el gobierno no llega a reunir los votos para tener un control de las mayorías parlamentarias, se va a ver en figurillas. Ahora, ¿qué puede ocurrir? No, obviamente no lo sé, pero no creo que el gobierno resulte favorecido porque los elementos están a la vista. Es decir, el gobierno está ganando tiempo tratando de vender expectativas sin mostrar resultados. Eso por eso yo creo que toda esta maniobra es... Kirchnerismo y macrismo son enemigos íntimos, ¿no? El gobierno necesita replantear la falsa antinomia kirchnerismo-macrismo para obtener votos, ¿no? Honestamente no sé, lo único que, respondiendo a la pregunta que decía inicialmente, ¿quién manda? ¿La tasa de interés o el tipo de cambio? Manda el tipo de cambio porque el gobierno está preocupado en defender el valor del dólar, no del peso, porque tiene que pagar cada vez más intereses en dólares un gobierno que recauda en pesos. Y para tener el dólar bajo necesita subir las tasas de interés. Y tomar más deuda. Tomar más, o sea, es un círculo vicioso financiero perfecto. Juliano, muchas gracias. Bueno, este análisis me parece que los que nos están viendo es para meditar porque estamos con un problema financiero muy, pero muy fuerte y posiblemente después de las elecciones, promesa del gobierno, reformas prácticamente en todo. Reforma de impuestos, reforma de jubilaciones, reforma... ¿qué más me queda? La reforma laboral. La reforma laboral, reformas muy, pero muy fuertes. Y también financiera. Y también financiera. Cuidado porque ahí está el capitales. ejemplo de Brasil con la reforma de trabajo. Gracias, nos reencontramos la próxima semana. Parque temático Tierra Santa. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Os de Neo 1825.